de que a los académicos de número no se les presenta en las conferencias, solamente se presenta a los académicos correspondientes o a aquellas personas que no son miembros de la corporación. Y a mí me parece una medida sabia porque se presume que los académicos de número son conocidos. Y realmente en la Asociación de Hidalgos se podía instalar la misma costumbre respecto a determinadas personas. Por ejemplo, a don Jaime Salazar. Don Jaime Salazar es conocidísimo de todos nosotros por su ciencia y por su presencia. Por su ciencia, de la que voy a hablar brevísimamente, y por su presencia, pues porque es visita en esta casa, visita científica, desde hace ya muchos años. Don Jaime Salazar es don Jaime Salazar es un gran amigo mío, eso ya de entrada, pero olvidémonos de ello. Don Jaime Salazar es un personaje singular, porque siendo un alto funcionario del Estado, nunca abandonó el estudio, ojo, no la afición, el estudio de aquellas ciencias a las que nosotros nos dedicamos. La genealogía, la heráldica, la emblemática, y desde muy joven empezó a producir y su obra pues tiene una categoría de reconocimiento internacional y además es numerosísima, pero yo a ustedes no se la voy a contar, porque simplemente pueden entrar en Dialnet o en Internet y ver la cascada de publicaciones de don Jaime Salazar. Y además don Jaime Salazar todo lo que publica es bueno. Y además don Jaime Salazar, aparte de dedicarse a la genealogía, a la heráldica y a la nobiliaria, se convirtió en un historiador de las instituciones. Y yo doy fe de ello porque hizo un gran libro que se ha convertido en un libro fundamental para el tema, que es la historia de la Casa del Rey de Castilla y León hasta los Reyes Católicos. Entonces, este libro lo que nos da es seña de un verdadero historiador. Historiador jurista, puesto que su formación es de jurista y así ha sido profesor de Historia del Derecho en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, donde hoy lo es honorario y donde estuvo pues, trabajando durante muchos años. Luego fue, no sé si único fundador, pero quizá uno de los fundadores de la Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, de la que yo tengo el honor de ser académico de mérito, antes los fui de número, porque en la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía tienen la costumbre de pasar al cementerio de los elefantes periódicamente a unos cuantos académicos. Y en un momento dado vieron la ocasión y dijeron, pues, Feliciano y Hugo y Antonio Pau al cementerio de los elefantes. Estamos muy a gusto, porque los tres somos muy amigos y estamos muy a gusto, pero nos pasaron al cementerio de los elefantes, quizá con cierta justicia. O sea que ahí estamos. Te aviso, Jaime, que en cualquier momento te hacen desfilar. ya veremos, pero... Entonces, él fue uno de los fundadores de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Hoy es académico de número y además activísimo. Luego, él, no le voy a hablar de todas sus obras, quizá destacaría la última. Aparte del magnífico libro sobre la Casa del Rey de Castilla y León, don Jaime ha producido ahora un libro que yo creo que es, no me atrevo a decir definitivo, porque eso es demasiado, pero desde luego casi definitivo, de las dinastías reales españolas, hispánicas, medievales. Entonces, este libro es el libro que faltaba. Y es asombroso, al ir pasando las páginas, ver los conocimientos que hay que tener para producir esa obra. Y tiene muchísimas otras, pero yo no voy a entrar en ellas porque para ustedes es facilísimo penetrar en Internet. Y justamente este trabajo, esta producción, lo ha hecho
merecedor de grandes premios. El Premio Internacional Bohus Etzogeni, creo que no sé si lo he dicho muy bien, pero más o menos, 1993, que es un premio que discierne la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica. El Premio Aras Montano, importante premio de la Real Academia de Extremadura, 1996, y con un elenco de premiados muy estimable. El Premio Nacional de Historia del 2009 por la obra colectiva El Rey, en la cual yo también tuve el honor de participar. El Premio Nobiliaria 2010 de la Real Asociación de Hidalgos, precisamente, y él es además vicepresidente de la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica. Y Su Majestad el Rey, en sus altas determinaciones, como se decía antes, pues le ha concedido 2 encomiendas de número, la encomienda de la Real Orden de Isabel la Católica y la encomienda de la Orden del Mérito Civil. Y además es Caballero Gran Cruz de Honor y Devoción de la Orden de Malta, y en esta orden ha sido su asesor histórico y fiscal de su Asamblea Española entre el 2003 y el 2020. Y este perfil que yo les he hecho es un perfil corto para lo que hubiera debido ser necesario si yo hubiera querido explicarles, y no tengo tiempo para ello, el perfil completo, el currículum completo de don Jaime de Salazar y Hacha, académico de número de la Real Academia de la Historia. Y con esto termino. Bueno, buenas tardes a todos. Espero no, vamos a ponernos bien porque quiero que se me oiga. Por favor, si alguien no me oye, que levante la mano, porque estoy harto de estar en conferencias en las cuales al final me dicen qué bien has estado, qué pena que se te oía mal. Bueno, me gustaría que, por tanto, que esto no haya que oírlo después, sino que... Vuelvo a decir, buenas tardes a todos, muchas gracias, en primer lugar al presidente de la Asociación de Hidalgos, como anfitrión, y luego a los directores de este curso, don Javier Alvarado y don Feliciano Barrios. Me siento un poquito abrumado al oír mi currículum. No es que se haya dicho nada que sea mentira, pero que no, realmente me doy cuenta además de que esto es una labor de muchos años y que me voy haciendo viejo, o ya lo soy, y que realmente pues, se han hecho muchas cosas en la vida. Agradezco además doblemente la presencia en este cursillo porque indudablemente a las personas a las que nos dedicamos con pasión a ciertos temas, pues no hay nada que más nos agrade que nos den oportunidad de hablar en un momento. Yo ahora diría, parafraseando a aquel escritor inglés, que el que se vaya aburriendo, que se vaya marchando sin hacer ruido para no despertar a los que se quedan. Es un chiste inglés muy antiguo, pero lo repito ahora. En esta intervención voy a exponer algunos aspectos de la heráldica como medio de representación de la realeza española medieval. No voy a entrar en los aspectos puramente formales de la heráldica, sino que me propongo aclarar o dar mi visión de historiador sobre una serie de cuestiones sobre sus orígenes, significado y evolución, con objeto sobre todo de aclarar ideas, desechar tópicos o errores que no por ser repetidos machaconamente dejan de ser por ello falsedades desprovistas de fundamento. Voy a intentar describir, en definitiva, el nacimiento de las armas reales en los 4 reinos que componen las raíces históricas del actual Reino de España, es decir, Castilla, León, Aragón y Navarra. Debo comenzar subrayando que en sus orígenes preheráldicos hemos de señalar en todos los reinos la presencia incontestable del signo de la cruz, de claros antecedentes visigodos, ya sea la cruz de la... A ver si esto... muy bien. Ya sea la cruz de la Victoria en Asturias o la primitiva cruz que utilizaban la dinastía arista de Pamplona. A ver qué pasa ahora. No, tengo que dar la flechita aquí. Ahora, la primitiva cruz de la dinastía arista de Pamplona, que ha dado lugar a su deformación posterior. Aquí ven, esto es una moneda de Alfonso el Bateador, rey de Aragón. Ven ustedes ahí la cruz. Ay, estamos buenos. Ahora,
que posteriormente se ha deformado con brazos ensanchados, con espiga aguzada, que fue incorporada posteriormente a la emblemática Real Aragonesa. Ahí tienen ustedes arriba del todo encima la cruz que ha venido representando después de una forma extraoficial a la corona de Aragón. Pero estos signos, muy utilizados entonces, no eran representativos del monarca, ni mucho menos del reino, sino que constituían en todo caso una manifiesta profesión de la fe cristiana de sus poseedores. Es en el siglo XII cuando se produce la aparición de los emblemas heráldicos que suponen una auténtica revolución en todo el sistema simbólico europeo. Voy a tratar, por tanto, en primer lugar, sobre los orígenes de la heráldica, pues creo que no todo el mundo tiene sobre el particular las ideas claras, y es por lo que conviene sentar primeramente las bases de la realidad histórica, para luego sobre ellas edificar la descripción de los orígenes y evolución de las respectivas armerías de nuestros soberanos medievales. Los historiadores y heraldistas de la Edad Moderna gustaron de situar la existencia de la heráldica en los tiempos más primitivos. Para ellos, Alejandro Magno, Julio César o el rey Salomón utilizaron ya escudos heráldicos, y así los armoriales de los siglos XV y XVI están cuajados de las más variadas armerías, a cual más fantasiosa, pero sin la más mínima apoyatura histórica. Nada más falso, sin embargo. Debemos comenzar afirmando que el uso de emblemas heráldicos no es en ningún caso anterior al siglo XII, y podemos decir que nace de una circunstancia concreta, producida por una realidad social mucho más prosaica que tiene que ver con la antigua necesidad de identificación de los guerreros en el combate. Estos orígenes, por tanto, están relacionados íntimamente con el nacimiento de la caballería. Los que han estudiado algo de historia militar saben muy bien que la caballería como elemento decisivo de la táctica militar tiene su origen en la Alta Edad Media, pues es bien sabido que en los ejércitos de la antigüedad, por el contrario, el elemento decisivo del ejército era la infantería, que combatía en orden cerrado y perfectamente ordenada y armada y disciplinada. Recordemos, sin ir más lejos, a la falange macedónica o la legión romana, que tanto influyeron con su solidez militar en las victorias griegas y romanas de la antigüedad. Existían, por supuesto, cuerpos de caballería auxiliar que actuaban en los flancos, armados a la ligera, pero que utilizaban una táctica más bien de hostigamiento, limitándose a llegar hasta las filas enemigas para arrojar sus dardos o sus lanzas y volver otra vez corriendo a su propio campo. Esta táctica, no muy diferente a la que podemos ver en las películas a los indios americanos, estaba motivada por la inexistencia de una pieza que después ha sido fundamental, pero que era completamente desconocida en la antigüedad. Y esta pieza es el estribo. Efectivamente, el estribo, al dotar al jinete de una mayor estabilidad, le permitía combatir a caballo contra el infante o contra otro jinete y, sobre todo, realizar una función imposible hasta entonces, que era la de embestir con una lanza. La introducción del estribo en el occidente europeo durante la Edad Media supuso una auténtica revolución y produjo, por tanto, esta promoción de la caballería como arma primordial y decisiva. El jinete o caballero, al embestir en grupo organizado lanza en ristre contra las filas enemigas, producía un efecto parecido, a distinta escala, del de las fuerzas acorazadas de estos últimos siglos. En contrapartida, la única defensa de la infantería consistía en intentar dispersar o desorganizar a la caballería atacante, haciendo que recibiera por el camino de la embestida el mayor número de flechas u otro tipo de proyectiles. Esto provocará, a su vez, que el caballero tenga que dotarse cada vez más de más armas defensivas para evitar ser derribado por las flechas enemigas. Así, al primitivo escudo lo sustituyó otro más grande. El jinete aparece además revestido de una cota de mallas que poco a poco se va haciendo más tupida y le va cubriendo por completo. El almófar, es decir, la caperuza de mallas que cubre la cabeza, defiende el cuello, la barbilla y la boca. El yelmo se hace más pesado y una pieza nueva, el nasal, cubre la nariz, haciendo al caballero irreconocible tanto por los amigos como por los enemigos en el fragor del combate.
Este es el momento en el que se desarrolla la vida militar del Cid campeón. Vean ustedes esta imagen en donde claramente se ve que los caballeros son personas irreconocibles incluso por sus compañeros. Este es el momento en que se desarrolla la vida militar del Cid. Y aquí vemos, sacado un dibujo medieval, vemos a los compañeros del Cid, que curiosamente no llevan el escudo, un gran escudo de pavés que llevaban los otros, sino que llevan una adarga, que es un escudo árabe muy, muy corriente en la España de entonces. Se suele atribuir, si no la fe debida de los emblemas heráldicos, sí la de la constatación de su necesidad, a un episodio que nos narra la tapicería de Bayeux del siglo XI. Efectivamente, esta tapicería, proveniente del monasterio de Bayeux, en Normandía, nos relata a modo de cómic medieval ciertos episodios de la conquista de Inglaterra por Guillermo el Conquistador. En uno de ellos se ve al duque normando en la batalla de Hastings, montado a caballo, completamente armado con su cota de mallas. Con su mano derecha está levantando su casco, agarrado por el nasal, permitiendo ver su rostro, mientras debajo de la imagen se lee la siguiente inscripción: Hic est dux. Aquí está el duque. Todo ello nos narra el momento en que Guillermo el Conquistador se ve obligado a desmentir el rumor que ha corrido entre sus guerreros sobre su muerte. Por falta de otro medio cualquiera de identificación, el caudillo normando se ve obligado a mostrar su rostro con el consiguiente riesgo de ser herido en la cabeza. Esta es otra reproducción permoderna de este mismo hecho. Vemos aquí al duque levantando el casco y poniendo en evidencia cuál es su rostro para que se vea que está vivo. Pero de esta problemática tenemos pruebas constantes a lo largo de la Edad Media y todavía varios siglos después. La crónica de Enrique II nos cuenta, por ejemplo, cómo se produjo la muerte del conde don Sancho, hermano del rey don Enrique. Esto ocurrió en una pendencia nocturna en Burgos y nos dice la crónica: el conde oyó las voces, el ruido que andaba por la ciudad. Le dijeron que peleaban los suyos, vistióse un jaquepeto que no era el suyo, púsose un bacinete en la cabeza y salió de su posada. Andando así en la pelea, poniendo paz, non conociéndole con las armas ajenas, alcanzáronle con un golpe de lanza y diéronle por el ojo una herida que le penetró hasta los sesos. Podemos imaginar la multitud de episodios parecidos que tuvieron que producirse en el mundo medieval motivados por las mismas causas, y por ello comprendemos que se tuviera que acudir a alguna fórmula externa de identificación. Esta fue, a mitad del siglo XII, la costumbre adoptada por los caballeros de acudir al combate provistos de una señal que los identificara ante sus propias mesnadas. En definitiva, algo parecido a lo que ocurre actualmente en los campos de fútbol, donde a los principio los jugadores se limitaban a llevar los colores propios de su equipo y hoy han llegado incluso, para facilitar la labor de árbitros y espectadores, incluso a llevar su nombre escrito en la camisola. Vemos, por tanto, que el nacimiento de la heráldica está promovido por una necesidad concreta de identificación. El símbolo emblema heráldico nace, por tanto, desde el principio como un signo de identificación individual. No sabemos, por supuesto, quién fue el primero que lo decidió, ni en dónde, aunque sí supongamos que fuera en el norte de Francia. Lo cierto es que en pocos años el uso de las armerías, es decir, el uso de estos signos distintivos, se extendía desde la península ibérica hasta las estepas rusas y desde los fiordos de Noruega hasta las playas mediterráneas. Lógicamente, los símbolos serían primeramente más toscos y esporádicos. Es posible que cada personaje utilizara uno distinto para cada ocasión y, por supuesto, que fueran primeramente los personajes más encumbrados, reyes y soberanos, los primeros que los utilizaran. Pensemos además que en la sociedad de la época los ejércitos eran poco numerosos, que los caballeros feudales lo eran menos todavía, y era por tanto muy fácil que cada combatiente pudiera conocer previamente, para poderles distinguir luego en la batalla, los emblemas de los miembros de su bando o de los del contrario. Vean ustedes esta imagen, que es un grupo de caballeros, un fresco sobre caballeros conquistadores de Mallorca con Jaime el Conquistador. Si ustedes los ven, se darán cuenta que si no fuera porque llevan, aparte del pendón que llevan detrás, en su propio casco, muchos de ellos llevan el signo, su escudo personal, pues nadie podía distinguir a unos de otros. Pero no solamente la heráldica nace para cumplir esta función.
Es también fundamental para esta adopción de emblemas el solventar también otras necesidades, como pueden ser las de la validación de los documentos escritos, el dar a conocer la propia individualidad, sea personal o familiar, y el distinguirse socialmente de los otros. En resumen, es una práctica que tiene que ver mucho con la moda del momento, cuya generalización está motivada por la ampliación de las comunicaciones en el ámbito europeo y por el consecuente aumento de las transacciones comerciales en tierras hasta entonces lejanas. Este emblema heráldico, desde su inicio, se sitúa preferentemente en la pieza defensiva por excelencia, que es el escudo, pero desde allí pasa a ser representado y lucido en las demás pertenencias de sus propietarios: armas, banderas, reposteros, gualdrapas del caballo, arcas, vajillas, sepulcros y, por último, en las fachadas de sus casas. A lo largo de la Edad Media, el caballero irá cada vez aumentando más la suntuosidad y calidad de su equipo de combate, y esto se realizará por otra finalidad más curiosa que la meramente identificativa, que se basa en el siguiente principio. En la guerra medieval, al caballero pobre se le mata sobre el campo, mientras que al rico se le coge prisionero para pedir rescate. Entrar en lucha, por tanto, perfectamente enjaezado, con lujosas gualdrapas, profesión de plumas y lambrequines y pendones heráldicos, se convierte en consecuencia en una especie de seguro de vida que ayudará a la proliferación de toda esta parafernalia guerrera. Miren ustedes a este grupo de caballeros en el centro, el duque de Baviera, lleva el río Baviera y Palatinado, con los ángeles. El segundo gran tema de esta introducción, una vez explicado el motivo principal de la existencia de unas armas, radicaría en explicar cuál es el proceso de adopción por cada individuo. La literatura genealógica y heráldica de los siglos XVI y XVII, llena de mentiras y fantasías que han sido nefastas para el conocimiento de esta ciencia, ha desfigurado de forma increíble la realidad. Cuando el heraldista ha tenido que explicar el origen y creación de unas armas, siempre acostumbra a referirse a hechos extraordinarios o acontecimientos heroicos, intentando dotar a cada armería de una explicación casi siempre fabulosa. Esta literatura de ínfima calidad científica nos explicaría, por ejemplo, que un escudo que representa un castillo de oro en campo de gules, de cirrojo, lo sería en virtud de la sangre derramada por el linaje en defensa de un rey cuando defendió con su vida tal o cual castillo. El oro significaría la riqueza, el azul la nobleza, y estos esmaltes habrían sido otorgados en tiempos fabulosos con algún monarca y en relación directa con las pretendidas virtudes de su recipiendario. Nada de todo esto puede ser más caprichoso, fantástico o irreal. Añadamos a ello las explicaciones de tipo cabalístico o esotérico a las que todavía somos tan dados en nuestra sociedad. Sin embargo, las explicaciones son mucho más sencillas. En primer lugar, olvidémonos de los otorgamientos de armas por los reyes, pues estos son actos muy raros y propios ya de los siglos XV y XVI. Hemos de resaltar como principio general que el caballero medieval adopta sus armas siguiendo los decretos de su única y libérrima voluntad. Tengamos en cuenta que en la Alta Edad Media no existe la más mínima regulación heráldica y, por tanto, la figura y el color de sus armas no dependían más que de su gusto y de la capacidad del artesano que realizara su oficio. Lo importante para él sería que este emblema fuera identificado por las gentes con su persona, y los motivos de su elección creo que debemos imaginarlos a la luz del sentido común. En efecto, imaginemos que nosotros tuviéramos que adoptar un símbolo que nos representara. ¿Cómo nos comportaríamos? Tengamos en cuenta que nuestra capacidad de elección es mucho mayor. Así, por ejemplo, a la hora de adoptar un animal, influirá el que nuestro conocimiento de la zoología es infinitamente superior al de nuestros antepasados. No digamos nuestros procedimientos técnicos o la cantidad de posibilidades que nos brinda la enorme información visual a la que tenemos acceso. Y sin embargo, nuestro proceso mental a la hora de elegir no sería muy diferente. El hombre medieval se veía, sin embargo, coartado por enormes limitaciones. Al adoptar el esmalte de sus armas, tendría que elegir entre las pinturas que estuvieran a su alcance, incluso teniendo en cuenta su precio, pues es probable que el color púrpura o el plata fueran más caros que el rojo o el verde. Sabemos, por ejemplo, que el color azul en la Edad Media era muy caro de obtener porque se extraía de machacar lapislázuli. Esta era, por tanto, la razón de que en Francia el azul fuera el color de los reyes. Por otra parte, nos podemos imaginar que un dibujo geométrico sería también más fácil de adoptar que la figura de un león.
no siempre fácil de dibujar, sobre todo para quien no hubiera visto uno jamás. Luego veremos ejemplos. A la hora de elegir estas armas hay que tener en cuenta que las más primitivas son también las más sencillas y que no hay que desdeñar la importancia que en estos primeros tiempos tienen las armas parlantes, es decir, aquellas que se derivan del nombre del propietario. Por poner ejemplos muy cercanos, la adopción como emblema de un castillo por el rey de Castilla o la de un león por el rey de León. Pero pasados los primeros tiempos aparecerán emblemas más exóticos como las águilas bicéfalas, los grifos, los dragones, etc. Para la adopción de estos comportamientos heráldicos hay que destacar la intervención de otros factores externos, sobre todo las modas, el conocimiento de nuevas figuras a través de los viajes a otros países, el espíritu aventurero o la originalidad o la misma vanidad del usuario. Y vamos a pasar ya a analizar las armerías de los soberanos españoles del medievo. Las armas reales, aun manteniéndose siempre las mismas, han ido variando con el tiempo en el número de cuarteles o en los elementos que las rodean, timbres, tenantes, etc. Por tanto, para cualquier estudioso de la heráldica, un escudo real es como un libro abierto en donde casi se puede acertar el nombre del rey que mandó labrar el escudo en cuestión. Pero no todas ellas tienen el mismo carácter, pues se pueden diferenciar tres géneros de armas reales. Las puramente familiares, sin otro tipo de significado, por ejemplo, los palos de Aragón, aquí los ven, palos de Aragón, abajo el tercer cuartel, o el escusón de Anjou. Las relacionadas con una familia, pero muy identificadas después con un territorio, como las armas parlantes de Castilla y León o las cadenas de Navarra. Y por último, las carentes de ninguna significación de tipo personal y familiar, sino atribuidas directamente al territorio, por ejemplo, el emblema del Reino de Granada. Lo vemos abajo. El emblema del león aparece, antes que como símbolo heráldico, como representación de la realeza en las monedas y sellos del siglo XII. Aquí vean ustedes una moneda de Alfonso VII con un león y que el autor ha tenido que poner león alrededor para que se sepa que ese bicho es un león. Claro, probablemente no había visto nunca ninguno. Aquí van a confluir dos elementos. El primero, el de la identificación del león como rey de los animales, y el segundo, su semejanza en romance con el nombre del propio reino. Sobre lo primero nos ilustra en el siglo XIII Lucas de Tuy en su Chronicon Mundi, cuando nos afirma que los antiguos reyes de León ya acostumbraban a ostentar el león porque interpretaban que era el rey de todas las bestias. El segundo elemento, referido a su carácter de arma parlante, hace referencia a la similitud de su nombre en romance con el del felino. Subrayo lo de en romance, puesto que el nombre en latín se deriva de la Legio Séptima, que da lugar al nombre de la ciudad, y es distinto del leo, que hace referencia al rey de los animales. No obstante, en el lenguaje vulgar de la época, esta referencia a la etimología del nombre de la ciudad ya se debía haber perdido, y todo el mundo debía identificar ya el nombre de la ciudad y del reino con el felino que representaba. En resumen, que durante el reinado de Alfonso VII comienza a figurar el león en sus monedas, pero está claro que no todavía con carácter heráldico familiar, puesto que no lo heredará su hijo primogénito, que fue solo rey de Castilla, sino que lo ostentará su hijo segundo, rey de León, que es el primero en el que ya vemos un carácter de símbolo heráldico. Aquí tenemos a su hijo, Fernando II, rey de León. Vean ustedes que abajo aparece un león, en realidad como señal. Él, sin embargo, en el escudo, el dibujante dibujó la silueta del león, pero no en cambio lo coloreó. Estaba en un camino intermedio, probablemente porque no fue dibujado posteriormente, no lo sabemos muy bien. Sin embargo, su hijo Alfonso IX ya es plenamente heráldico. Vemos abajo la misma señal del león, parece un león que está un poquito cabreado, y arriba el escudo está el león rampante en la figura típica del león. Esto ya es un claro emblema heráldico. El escudo de Castilla tiene un origen diferente, pero es algo más moderno y su carácter es de armas parlantes tomadas por Alfonso VIII en la segunda mitad del siglo XII, tras su matrimonio con la princesa Leonor de Inglaterra. Faustino Menéndez Vidal atribuye la adopción de estas armas a la imitación de los leopardos de su regia consorte y argumenta para ello las tumbas de ambos monarcas en las huelgas. Vean ustedes aquí claramente
que las armas de la reina, los leopardos ingleses, están dentro de un escudo, mientras que en cambio Alfonso VIII no ha puesto sus armas de castillo en un escudo, sino que tiene un concepto heráldico distinto, preheráldico, digamos. Es decir, no son todavía un emblema heráldico, es una señal o símbolo real. Así lo vemos también en una corona articulada atribuida a Alfonso VIII, encontrada en la tumba de su descendiente Sancho IV. Pero ciertamente esta diferenciación entre señal y escudo heráldico durará poco tiempo, y poco después ya veremos cómo su nieto San Fernando reunirá en un solo escudo el tradicional cuartelado de Castilla y León. En efecto, Fernando III, al suceder en las coronas paterna y materna, asumirá ambas armerías cuarteladas y alternadas, es decir, Castilla-León, León-Castilla. Podemos decir que él, o que le asesoró, fue el inventor de este tipo de armas, que tenían por objeto que ninguna de ellas quedara completamente relegada por la otra, precediendo Castilla-León en los cuarteles superiores y León a Castilla en los inferiores. A este cuartelado real se le llamarán armas plenas o reales, y solo serán usadas de esta forma por los propios reyes. Los siglos siguientes están llenos de muestras de este uso heráldico que llegará hasta la actualidad. Vean, por ejemplo, este retrato de Alfonso X el Sabio, completamente cubierto de cuarteles de castillos y leones, o este bonete del sepulcro, encontrado en el sepulcro del infante don Fernando, conocido como el de la Cerda, en el Panteón de las Huelgas de Burgos. No quiero dejar de hacer aquí una referencia al buen y al mal diseño heráldico. Para ello he sacado estos ejemplos de una página del Manual de Heráldica Española, de don Eduardo do Pardo de Guevara, donde se puede ver la diferencia entre el diseño inspirado en el auténtico estilo medieval, abajo, y el moderno diseño de arriba, sin plenitud y sin gracia, plasmado aquí. Esto está tomado, creo que, del escudo oficial de Castilla y León. Esto es un problema, como ya hemos visto, ya lo ha anunciado antes don Feliciano, un problema de diseño. El escudo puede ser muy bonito y muy ideal desde el punto de vista teórico, pero si luego se plasma en un dibujo horripendo, fíjese usted que parece panteras, son unos leones que parecen gatitos rosas, y claro, eso no tiene, compárenlo con el león de púrpura rampante, espléndido que hay abajo. Bien. Los siglos siguientes, hasta los reyes católicos, va a permanecer este cuartelado sin ninguna novedad. Pero en este reinado, doña Isabel va a cuartelar sus armas con las de su marido don Fernando, y añadiendo como tenante el águila de San Juan por su especial devoción al santo evangelista. Aquí tenemos el escudo de los reyes católicos. Tengan ustedes en cuenta que los padres de Fernando el Católico se llamaban Juan y Juana, los padres de Isabel la Católica se llamaban Juan e Isabel, y los hijos se llamaron Juan y Juana. Es decir, que había una auténtica devoción al apóstol evangelista. Los reyes añadirán además, y lo ven ustedes aquí, entado en punta, un cuartel con las armas del Reino de Granada, recientemente conquistado al Islam. Estas armas de Granada, como ya anunciamos antes, tienen un exclusivo carácter territorial, sin el más mínimo contenido familiar ni dinástico. Sí tenemos que hacer, sin embargo, un breve comentario sobre la aparición de otro emblema real distinto del cuartelado tradicional. En el reinado de Alfonso XI se crea por este monarca, en 1332, la Orden de la Banda. El motivo de su fundación, de clara influencia caballeresca, es el mismo que dará lugar por aquellos años a la fundación en Francia de la del Espíritu Santo, en Inglaterra de la Jarretera o en Borgoña la del Toisón de Oro. Su pendón era una tela cuadrada de color rojo cruzada por una banda dorada engolada en dragantes. Al poco tiempo, este pendón irá identificándose cada vez más con la persona del rey como emblema propio y privativo, en contraposición al tradicional cuartelado de Castilla y León, que habría pasado a adoptar un carácter más territorial. Pero este emblema, pese a su claro carácter simbólico y representativo, se mantendrá siempre ajeno a la heráldica real y desaparecerá de su iconografía al establecimiento de la Casa de Austria. Hemos visto este largo proceso por el que los soberanos de la primera mitad del siglo XII ostentan ya unas armas representativas propias.
El segundo paso con el que nos hemos encontrado, tras esta adopción individual de armas, es la asunción de ellas por el linaje, es decir, su transformación en hereditarias. Por ello no podemos terminar sin hacer referencia, aunque sea brevemente, a un problema que provoca la conversión de las armerías en hereditarias, y este es cómo diferenciar a cada miembro de una familia si todos ellos llevan las mismas armas. Para diferenciar, por tanto, a los miembros de cada linaje, se llevó a cabo la invención de una técnica que consistió en que cada miembro ostentara las armas familiares con una brisura distinta. ¿Y qué es la brisura? La brisura no es más que una pieza añadida a las armas plenas, es decir, las originarias familiares, que ostentará desde entonces, personificadas o individualizadas, cada miembro del linaje. Estas brisuras no solo consisten en piezas concretas introducidas en el escudo familiar, como un lambel, una faja, una banda, una bordura, sino que en sentido amplio consisten en cualquier modificación de las mismas, es decir, la mutación del esmalte, la variación de alguna figura o, en muchos casos, especialmente en España, el cuartelado de las armas plenas con otras armas, normalmente las heredadas por línea materna. Don Faustino Méndez Pidal ha estudiado magistralmente las brisuras en su libro Heráldica de la Casa Real de Castilla. De él vamos a sacar unos ejemplos, pues nos sirve para ilustrar todo lo que decimos, mucho más que cualquier composición teórica. En pleno siglo XIII reina en Castilla y León San Fernando. Él ha adoptado, como ya hemos dicho, las armas paternas y maternas, cuarteladas y alternadas. A este cuartelado real se le llamará armas plenas o reales, y solo serán usadas de esta forma por los reyes. A partir de entonces, todos los infantes, como miembros de la familia real, tendrán que adoptar alguna diferenciación, y esta consistirá en incluir piezas nuevas o variar el orden o esmalte de estas. Así don Felipe, el hijo segundo de San Fernando, cuartelará los castillos con las águilas alemanas de los Suabia de su ascendencia materna. Don Enrique, el hijo tercero, los alternará con unas cruces flordelizadas. Don Luis, hijo del segundo matrimonio de San Fernando, con las fajas de los Ponthieu, armas de su madre. Por último, don Manuel, que ya no tenía por dónde salir, utilizará un ingenioso sistema de armas parlantes, es decir, el segundo y el tercero, el león de púrpura del reino paterno, y el primero y cuarto, un ala de la cual sale una mano armada. Ello haciendo referencia a su nombre, Manuel, mano ala. Es una especie de jeroglífico. Lo ven ustedes ahí, exacto, en la primera fila de arriba, el cuarto. Ven ustedes el ala con la mano. En las siguientes generaciones se irán cambiando, se irán introduciendo variaciones a través de distintas borduras, cuarteladas en sudware, es decir, en aspa, mantelados, etc. Todo ello produce a veces que algunos historiadores ignorantes, al describir tales o cuales armas de un infante, obrantes en algún enterramiento u otro monumento heráldico, se sorprendan de los errores cometidos, a su juicio, por el que los labró, por observar tal o cual diferencia con las armas reales, pues ignoran que estas diferencias no eran involuntarias, sino que respondían a un propósito deliberado de individualización. Yo asistí a un acto interesante en el Castillo de Consuegra, donde están las armas de don Juan José de Austria, prior de la Orden de San Juan, y el erudito local nos dijo que estaban equivocadas porque habían visto que no correspondían al escudo real del rey del momento. Pensaban que eso era inamovible. Por último, voy a citar también a la dinastía francesa, ya que aunque no está comprendida dentro del tema de esta intervención, sí va a dar lugar a un cuartel que va a figurar después en el escudo real hasta la actualidad. Me permito, bueno, aquí ven ustedes las armas de Francia, el del rey de Francia son las primeras, la del segundo es el delfín, que son las armas de Francia cuarteladas, porque eso que viene ahí es un delfín, o intentó que fuera un delfín el dibujante. Y luego van los distintos príncipes de la sangre, van adoptando distintas formas para... Pero es importante que de la segunda fila vean ustedes el segundo, que es el duque de Anjou, Felipe V, antes de pasar a España, que tenía sus como armas esas, es decir, las armas de su padre con la bordura de gules. Pues bien, todo esto lo traigo a colación. Este es el escudo que debe figurar en el centro del escudo español actualmente. Pero esto que parece que debe ser así, les cuento la anécdota de que en la camiseta del equipo de español de fútbol aparece bueno, aparecía porque era un variola, pero
aparecen las armas de Francia. Claro, estas ya no son las armas de Anjou, sino que es que la selección española lleva en el centro no las armas de la dinastía, sino las armas de los reyes de Francia. Esto es una incorrección. Yo protesté en su momento, escribí como director de la Real Academia Batetés, escribí a la Federación Española de Fútbol, no me contestaron. Y luego ya cuando se trascendió a la prensa, entonces sí, empezaron a decir que... Pero la solución que me dijeron fue que esto era así porque habían mandado varias camisetas al Palacio de la Zarzuela y nunca les habían puesto ninguna objeción. Bueno, si este es el argumento, pues comprenderán ustedes que estamos en malas manos. A ver, no sé, pero esto no funciona muy bien. Ahora, el emblema de la corona de Aragón nace como armería de carácter únicamente familiar y así lo vemos ostentado por toda la descendencia de Ramón Berenguer IV, entre 1113 y 1162. Consiste en un escudo de oro con 4 palos de gules. Naturalmente parece ya innecesario desechar por fantasioso y apócrifo el episodio al que se quiere remontar su origen, es decir, aquellos 4 dedos mojados en la sangre del conde de Barcelona con los que el emperador carolingio habría adornado su escudo. No hay base alguna histórica para defenderlo, ni en aquel tiempo, siglo IX, existía emblema heráldico alguno. También conviene corregir la incorrecta utilización del término barras para describir estas armas, puesto que en heráldica se llaman palos. Las barras son... Conviene también subrayar una vez más el carácter primero personal y luego familiar de las armas reales que no han tenido hasta la Edad Moderna carácter territorial alguno. La puntualización puede parecer innecesaria, pero la actual política autonómica ha venido a hacer la aclaración de este tema ineludible. En efecto, el carácter de las armas de cada rey responde a las de su linaje. Otra cosa es que al ser parlantes en el caso de Castilla y León, como antes hemos afirmado, sus símbolos estén basados en los nombres de los territorios sobre los que regían. Pero debemos aclarar que si San Fernando hubiera sido destronado por una dinastía extraña, por ejemplo francesa, el nuevo rey habría utilizado sus flores de lis familiares, introduciendo por supuesto alguna brisura que diferenciara sus armas de las de su pariente, el rey de Francia. Ejemplos parecidos tenemos, por ejemplo, con las armas de los reyes de Nápoles y Sicilia, donde todas sus dinastías medievales, Suabia, Anjou y Aragón, utilizaron sus propias armas familiares sin ningún componente territorial. No obstante, al correr de los tiempos, las armas de los reyes han marcado tal impronta en sus territorios que estos las han adoptado como si les perteneciera. Pero la base está en el error que cometemos los mismos expertos cuando describimos las armas reales y decimos, para simplificar, el primero de Castilla, el segundo de León, el tercero de Aragón y el cuarto de Navarra, cuando deberíamos decir mejor, el primero el del rey de Castilla, el segundo el del rey de León, el tercero el del rey de Aragón y el cuarto el rey de Navarra. Las únicas armas de carácter territorial que ellas, las reales españolas, como antes hemos dicho, son precisamente las creadas más modernamente, que son las de Granada, introducidas por los reyes católicos. Todas estas reflexiones vienen a cuento para que ustedes puedan comprender la esterilidad y sin sentido de la polémica que enfrentó en los últimos tiempos a eruditos aragoneses y catalanes sobre la mayor catalanidad o aragonesidad de las armas que ambas comunidades utilizan. En principio habría que decir lo siguiente, que las armas de los palos no corresponden en su origen a ningún territorio concreto, sino una familia. Lo hemos dicho ya varias veces. Se duda de si estos palos ya eran utilizados por Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, en el siglo XII. Lo cierto e indubitable es que su hijo Alfonso II, rey de Aragón y conde de Barcelona, ya los usaba como emblema personal y familiar. Desde entonces todos los reyes aragoneses los han usado como armas plenas y sus descendientes, los reyes de España, cuartelándolos con sus otras armas familiares, es decir, Castilla, León, Borgoña, Austria, Anjou, etc. Cuando los antiguos reyes hablaban de estas armas, siempre se referían a ellas como mi señal real, mis armas reales, aunque a veces eran designadas utilizando el principal título del propietario, es decir, armas del rey de Aragón o simplemente armas de Aragón. Pero conviene antes de nada otra aclaración. Cuando en heráldica hablamos de Aragón no hacemos referencia al reino de Aragón, es decir, Huesca, Zaragoza y Teruel, sino a la corona de Aragón, o sea, la formada por el reino de Aragón, el reino de Valencia, el reino de Mallorca y el Principado de Cataluña.
una mala interpretación del término y la recopilación de las citas en que se llama a estas armas de Aragón hacen a algunos eruditos aragoneses defender la exclusividad o primacía aragonesa en la atribución de los palos de gules en Campo de Oro a la comunidad aragonesa. Sin embargo, argumentando en contra, los nacionalistas catalanes arguyen que siendo las armas de carácter primitivamente familiar y siendo la dinastía reinante catalana, es decir, la de los condes de Barcelona, es a Cataluña a quien corresponde primordialmente el uso de dichas armas. Pero todo ello se basa en una interpretación parcial de la historia y es mucho más auténtico reconocer que desde el punto de vista histórico no se puede hablar de bandera aragonesa o bandera catalana con exclusividad, y que dicha bandera de primitivo carácter familiar es la del soberano de la Corona de Aragón, hoy su descendiente y titular, el rey de España, y por tanto cualquier territorio perteneciente a la antigua Corona de Aragón tiene derecho a utilizarla sin exclusividad. También conviene subrayar aquí que, al igual que la dinastía castellana-leonesa, también en la familia real de Aragón se utilizaron entre sus miembros las armas diferenciadas. Veamos aquí algunos ejemplos. El rey de Sicilia. Realmente esta imagen no representa al rey de Sicilia, sino al rey Martín el Humano, rey de Aragón y Sicilia. Vean ustedes que las armas, está el escudo partido, el primero de Aragón y el segundo de Sicilia, que es donde hacemos referencia a las armas diferenciadas que un infante de Aragón, segundogénito, utilizó con las armas de Suabia de su madre. Se habrá dado cuenta a lo mejor de que en el escudo, sobre todo el escudo de arriba, el que lleva en el brazo, no hay 4 palos, sino 2. El número de los palos era potestativo del caballero y que lo que se trataba era dar visibilidad a las armas. Si el escudo aparece completo, puro, pues pone las 4, pero si resulta que pone la mitad, pues entonces intenta poner los palos de tal forma que se diferencien bien a la vista, ¿no? a la lejanía. Por eso pone a una vez 3, otra vez pone 2. Este es el conde Urgel, otro infante de Aragón. Aquí ven claramente como en el escudo ha puesto solamente 2. Sin embargo, en la gualdrapa lleva 4. Es decir, que eso no se trata de que el número sea un número fijo, sino que se trata de dar visibilidad, como digo, a las armas. Este otro es el conde de Prades. Aquí hay un error. Este es un error que me ha producido el ordenador que me ha... Yo he puesto Prades y era entendido, me ha corregido y ha creído que era Paredes, ¿no? Pero es conde de Prades. Ahora me doy cuenta, antes no lo he visto. Entonces ven cómo efectivamente este los ha cuartelado sus armas de Aragón con las armas de los Anjou, reyes de Nápoles, que es unas armas de Francia con un lambel, como hemos comentado antes. Sobre las armas del rey de Navarra existe una bonita leyenda que ha sido aceptada ya desde antiguo. Los reyes navarros usaban desde el siglo XII un águila negra. Aquí la ven ustedes. Como se ve en múltiples documentos y todavía en un sello de Sancho VII el Fuerte en 1194 y 1234. Aquí lo ven ustedes. Ven como en el escudo lleva un águila y que lleva también la gualdrapa del caballo en la grupa. Se discute sobre la proveniencia de este emblema del águila, posiblemente tomada por su abuela Margarita de L'Aigle. Pero lo que no es cierto es que Sancho el Fuerte colocara las cadenas en su escudo tras la batalla de las Navas de Tolosa, ya que siguió utilizando el sello del águila real después de dicha batalla. Sin embargo, la existencia de un sello de este monarca en el que se representa una bloca, que ahora les explicaré lo que es, y la destacada participación de este rey en las Navas de Tolosa, donde rompió las cadenas que protegían al califa almohade, hizo pensar a muchos que esta bloca representaba estas mismas cadenas. Aclaremos que la bloca, aquí lo ven ustedes, es un refuerzo que es de metálico que tiene la finalidad de reforzar el escudo, un escudo de madera hecho por tablas, y para dar consistencia y resistencia a estas tablas, pues es para lo que se pone la bloca. Pues bien, una mala interpretación de este sello o de otro parecido de Sancho VII dio lugar a la leyenda que se basa en un hecho real, por otro lado,
porque no es un hecho imaginario, pero lo que es imaginario es la adopción por el rey Sancho el Fuerte de estas cadenas. Sancho VII no tuvo hijos y las Cortes de Navarra reconocieron como sucesor a su sobrino Teobaldo de Champagne. Y este interpretó la bloca como las cadenas y las partió con sus armas de conde de Champagne. Eso está. La última Champagne se casa con el rey de Francia, Felipe IV, Juana, y ahí ven ustedes las armas. Exactamente, ya Champagne lo olvida y pone sus armas de rey de Francia partidas con las armas de... Pero luego, continuamente, otra nieta se casa con el conde de Evreux, que es un príncipe capeto, y entonces ya va a acuartelarlas, sus armas, con las armas de Evreux. La última Evreux, Blanca, se casa con el infante Juan de Aragón, luego Juan II, y aquí ven ustedes, es un poco difícil, debíamos haber puesto un poquito más cercano, pero el rey de Juan parte sus armas con el cuartelado de armas de su mujer, es decir, Navarra y Evreux, y al lado, en el segundo cuartel, pone las suyas diferenciadas como infante de Aragón, es decir, las armas de su padre cuarteladas en aspa con las suyas propias, que son las de su madre. Es decir, vemos ahí el castillo y el león. En la generación siguiente, a ver, yo no sé qué pasa esto porque... no, ya. Esto es un desastre. A ver, bueno, vamos a volver otra vez a... Por mucho que uno haga cosas de estas, intenta hacerlo bien, luego siempre para apretar el dedo, eligen a la persona más tonta de la sala, en este caso soy yo, y... A ver... Bueno, tonta no, vamos a decir torpe. Ahí está, es de breve. Ahora Don Juan, y ahora la siguiente. La siguiente es la hija de Don Juan, doña Leonor I, reina de Aragón, de Navarra, cuartelará sus armas de Navarra y de Evreux con las armas de su marido, el conde de Foix. Nuestro maestro Faustino nos decía, no se dice Foix, se dice Foix, porque Foix es un francés. En aquella época, en esta zona, no se hablaba francés, se decía Foix. Bueno, Foix. Foix es el primer cuartel, el segundo cuartel, en el centro Bigorre, y los toros son de Bearn, son las armas del conde de Foix. Ya estamos terminando. Muchas veces se suele preguntar por la ausencia de las armas de Navarra en las armerías de los reyes de España, donde rara vez se incluyen durante los siglos posteriores. La razón es porque todavía estaba vigente el primitivo sentido familiar y no territorial de las armerías, y estas navarras no habían entrado en las reales españolas por herencia familiar, sino por conquista. Todo esto, naturalmente, no tendrá ya ningún sentido en el siglo XIX, cuando se afirme constantemente el sentido territorial de las armas. Por último, conviene que dediquemos unas palabras a unas modas caballerescas que se implantan a partir del siglo XIV. Esta es la del empleo de las cimeras y las divisas, hasta ahora desconocidas. La cimera es una pieza que los caballeros comenzaron a llevar sobre el casco a partir del siglo XIV. En el ámbito anglo-francés, y que pasó más tarde a la península. La crónica de Alfonso XI nos narra la sorpresa que produjo a los españoles en el cerco de Algeciras en 1343 esta costumbre de los caballeros extranjeros. Dice así: las gentes de fuera del reino, todas, tenían los yelmos puestos a las puertas de sus casas, y en cada uno de estos yelmos había muchas figuras, de muy partidas maneras. En el uno había una figura de lobo, otra de buey, otra de perro. Algunos había yelmos que tenían águilas y otros cuervos. Naturalmente, esta moda, tanto sorprendió a los españoles en este momento, se impuso rápidamente en España, y pronto veremos a los reyes peninsulares ostentar cimeras sobre sus cascos. Aquí esta es la imagen del rey de Castilla en la armorial del Toisón de Oro. Verán ustedes cómo en el casco
lleva esta cimera compuesta por un castillo del cual sale un león. El dibujo es precioso, muy heráldico. Y esta otra es, del mismo armorial, la figura del rey de Aragón. El rey de Aragón, ya hemos visto otras figuras anteriormente que llevan cimera, tiene una cimera que es un dragón. No sé si por la similitud entre Aragón y dragón, pero la realidad es que puede ser también que haga referencia al dragón de San Jorge, porque es el patrono de Aragón, pero bueno, nos da igual. La cuestión es que es un dragón alado, que es la cimera que van a llevar los reyes de Aragón. La otra moda posterior es la de las divisas, que no es más que un reflejo del espíritu individualista de los caballeros frente a la obligatoriedad colectiva de las armas familiares. Tiene su origen en el lema o empresa que los caballeros adoptaban en la ceremonia de su cruzamiento. Muchas de ellas llegaron a sustituir momentáneamente a las armas familiares, y así vean ustedes esta figura, esta bonita imagen del duque de Sajonia, en donde las armas familiares han desaparecido. No es más que puro emblema, puro divisa caballeresca. Pero esta moda terminará pronto, aunque nos ha dejado como muestra en España el tanto monta del rey católico y el plus ultra del emperador, Carlos V. Curiosamente, este último, con las columnas de Hércules, ha sido revivido en el escudo nacional del siglo XIX y se mantiene en la actualidad. Bien, concluyo ya. Y nada, les agradezco mucho por su atención a mis palabras. Coloquio. ¿Queréis alguna pregunta? Una pregunta. Nada, nadie quiere preguntar nada. A ver. Una pregunta, Jaime. ¿Qué es lo que motiva el cambio de...? Yo te oigo muy bien. Sí. ¿Me oyes? Digo, ¿qué es lo, si es que se sabe, qué es lo que motiva el cambio del águila negra de los reyes de Navarra por las supuestas cadenas que en realidad son una bloca de refuerzo del escudo sin aparente explicación y adoptada ya con continuidad hasta el día de la fecha? Pues estas cosas no las sabemos porque no se dejan por escrito. Es indudable que el uso de la bloca hizo que los reyes posteriores creyeran que la bloca realmente eran las cadenas de Navarra y les pareció que era más bonito. Son cuestiones de modas y sobre todo cuestiones... A mí no había ninguna normativa, no había motivo ninguno y por supuesto que no está por escrito, ¿no? Nos encantaría que todo estuviera, pero entonces sobraríamos los historiadores si todo estuviera por escrito y todo estuviera así. Las interpretaciones. ¿Tú te querías preguntar algo? No, únicamente pero es que siempre me lo quitan. No, únicamente si tenemos no una fecha exacta, sino más o menos el siglo en el que ya se dijo que eran cadenas. El 15, no, bueno, con el uso por la dinastía de la Casa de Champagne, desde el siglo XIII, ya es indudable que... Sí, ya. Por eso digo que la adopción de las cadenas es antiquísima. Lo que desde luego Sancho el Fuerte no las cambió, fue probablemente su sobrino, el rey siguiente, porque ya las armas, ahí ya no hay una bloca, ya hay una cadena, o algo que está imitando una cadena. Ya, o sea, decir, cuando el conde de Champagne divide su escudo, ya por lo tanto él ya entiende que esas son las armas de su tío, lo que hace, por lo tanto, pero es muy antiguo. Sí, yo quería preguntar qué normativa había con respecto al uso del caballo para los caballeros. Esto no, por supuesto que normativa ninguna. Es decir, que lo que pasa es que, bueno, dentro de las costumbres caballerescas, pues habría entre ellos unas normas, pero bueno, esto ya hace más referencia a la equitación que a la heráldica. Curiosamente, el caballo es un animal poco heráldico. Hay escudos en donde aparecen caballos, pero no muchos.
Normalmente, generalmente se busca siempre unos animales más fieros, el lobo, el oso, el león. No hay tigres, porque no se habían visto tigres nunca. Y luego, además, otra cosa curiosa, que los leopardos ingleses, hay que decir que el leopardo no es un bicho distinto, es un león, pero llamamos leopardos a la postura del león en heráldica, que es el león siempre rampante, y le llamamos león. Si ese mismo león lo pintamos pasante y mirando al frente, lo llamamos leopardo. Pero no es porque sea un número, no tenemos que buscarle que tenga motitas de leopardo, no, es que es un león, pero que mira al frente. Yo he visto que dentro de la heráldica que has presentado en los escudos, hay unos leones que aparecen en color rojo y otros violeta. ¿Por qué tal diferencia? Bueno, eso es una... Bueno, el león del Reino de León es púrpura, y lo ha sido siempre, hasta que en el siglo XVI y XVII empezaron la gente a representar. Probablemente porque el color púrpura sería más difícil, y entonces empezaron a pintarlo rojo. Y ha sido en este siglo, ya con el rey Juan Carlos, cuando, no sé si la Academia de la Historia, probablemente no lo podría decir don Feliciano, decidieron que... Pero yo voy a contar una anécdota muy graciosa. Yo, siendo bastante joven, una amiga mía que era directora de una revista del Consejo que se llamaba Hispania Sacra, me dijo, oye, tú, mira, me han preguntado de la Embajada de Inglaterra aquí en el Consejo, que porque están restaurando la tumba de la reina Leonor, que era una hija de San Fernando, mujer de Eduardo I. Claro, han visto que el león no son rojos como vosotros los pintáis, es como marrón, como tal. Preguntaron al Ministerio de Cultura, nadie les supo contestar, que van a saber el Ministerio de Cultura. Y esta llegó a mí y le dije, bueno, es que no es rojo, es púrpura. Claro, en su origen era púrpura y ellos pintaron púrpura. Cuando luego se ha vuelto a pintar rojo, pues entonces se quedaron sorprendidos de que no era púrpura, de que era rojo. Pero claro, esto se ha vuelto otra vez al origen y se ha vuelto a pintar púrpura. Es una especie de morado. Nada más. Bueno, pues muchas gracias.